lamentablemente nosotros hemos venido utilizando la gelatina en una forma en la cual esos efectos que son muy buenos para el consumo humano, sobre todo para el dolor de los, digamos, articulaciones, se pierde cuando hacemos este tipo de mezclas. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un postre donde hay gelatina, pero donde aparte de haber gelatina, pues hay una gran cantidad de alimentos de un mismo grupo. Efectivamente, por ejemplo, hay frutas, hay mermeladas, hay productos, por ejemplo, como la leche, hay productos, por ejemplo, como algunos carbohidratos que se utilizan como base. Entonces, el problema de este tipo de productos no es como tal, digamos, que la gelatina tenga azúcar, sino es la convergencia de las sustancias. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Aquí vemos otro ejemplo, digamos una gelatina que tiene bastante fruta, tiene cereal y aparte fue endulzada, por ejemplo, con miel de abejas. Entonces, todo este tipo de sustancias que van a llegar a nuestro intestino, lamentablemente van a ser fermentadas. Entonces, todos los aminoácidos que podríamos estar disfrutando de la gelatina se van a perder en ese proceso de convergencia molecular. Entonces, fíjense cuál es el problema del consumo, en este caso, de este tipo de producto. Aquí tenemos entonces, vamos a ponerlo un poquito más grande, aquí vemos entonces qué es la convergencia molecular. La convergencia molecular es que si yo, por ejemplo, hago una gelatina, y la gelatina la endulzo con miel de abejas, le pongo, por ejemplo, una fresa, le pico banano, le pongo avena, le pongo cereal, por ejemplo, de maíz, y le pongo chía, pues efectivamente todas las virtudes que tiene esta sustancia, la gelatina, van a quedar enmascaradas en un medio lleno de carbohidratos que tienen diferente peso molecular. Cada carbohidrato que están viendo acá tiene una diferente estructura. La diferente estructura es el peso molecular que tiene cada carbohidrato. Entonces, por ejemplo, la miel de abejas es una estructura pequeña, es un monosacárido. Si vemos, por ejemplo, las frutas, encontramos ya disacáridos y monosacáridos. Encontramos, por ejemplo, ya en la avena estructuras más complejas, que son ya, digamos, estructuras de forma polisacárido. Encontramos, por ejemplo, en los granos y en la chía estructuras mucho más complejas. Entonces, este peso molecular que hace que las moléculas no ingresen al tiempo a la sangre es lo que nosotros denominamos la convergencia molecular, porque estas sustancias no pueden llegar al tiempo a la sangre. Entonces, ¿qué pasa en el intestino delgado? El intestino delgado comienza a absorber, digamos, el que esté mucho más fácil de digerir, en este caso la miel de abejas, y de ahí para arriba comienza a digerir el resto por complejidad molecular. ¿Cuál es el inconveniente acá entonces? Que a nuestra sangre están ingresando, por ejemplo, en esta gráfica, aproximadamente 6 carbohidratos diferentes. Entonces el páncreas tiene que producir insulina por los carbohidratos de la miel, por los carbohidratos de la fresa, por el carbohidrato del banano, por el carbohidrato de la avena, por el carbohidrato del maíz, por el carbohidrato de la chía. ¿Qué pasa con esa insulina en nuestra sangre? Se incrementa a una concentración muy alta por mucho tiempo, y eso es lo que hace que una, por ejemplo, articulación no se pueda reparar, porque el medio ambiente en general es hostil, es proinflamatorio, y al lugar de que lleguen suficientes aminoácidos, ladrillos, para que el cuerpo repare una articulación, lo que estamos teniendo es una cantidad de una hormona dando vueltas en sangre que lo que está favoreciendo es el acúmulo del tejido adiposo. Cuando crece el tejido adiposo al lado de un hueso que se está desmineralizando y un cartílago que no se está reparando, ese tejido adiposo no le permite el paso de alimento a ese tipo de células. Por eso es que ustedes han encontrado, por ejemplo, cuando van al ortopedista, digamos, patologías donde le dicen que tiene un problema avascular o una necrosis avascular. Entonces uno dice, pero ¿por qué yo tengo una cosa de estas? ¿Por qué me sucedió a mí esto? Si es que yo no juego fútbol, yo no soy deportista.
Precisamente porque como llevamos tiempo sin remodelar esa articulación y tenemos grasa por exceso de insulina, digamos, almacenándose aledañamente a esa articulación, las arterias, las venas no pueden alimentar esos tejidos que son cartílagos y esos cartílagos comienzan a envejecerse porque no tienen que comer. Entonces, obviamente ahí comienza el proceso de la osteoartrosis y ahí es donde el paciente muchas veces tiene un problema que es muy frecuente en consulta. Tiene más grasa corporal que músculo y eso obviamente termina teniendo un cóctel a largo plazo meramente inflamatorio que termina lamentablemente con la pérdida de la movilidad. Entonces el paciente termina con reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, reemplazo de manguito rotador, reemplazo de codo. ¿Por qué? Porque llevamos años con nuestros patrones de alimentación en convergencia molecular que lo que hicieron fue no alimentar un tejido y sí alimentar otro. Entonces por eso es importante que entender esta gráfica. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir, digamos, destinados a tomar medicamentos. Entonces ya pasé por la pregabalina, ya pasé precisamente por todos los derivados de los opioides, ya pasé por todos los medicamentos corticoides, ya me infiltraron las rodillas, ya me infiltraron los hombros, ya me hicieron una artroscopia, ya al médico solamente le queda hacer un reemplazo y entonces mientras que me autorizan el reemplazo y a mí me da miedo las cirugías y cómo me voy a recuperar y muchas personas dicen no, es que lo costoso no es la cirugía porque la cirugía me la cubre la aseguradora o el sistema de salud, lo costoso es después quién me va a hacer las terapias y efectivamente es así, porque reemplazar una articulación no simplemente reemplazársela y ya, se reemplaza, pero como les decía al inicio, ustedes no están yendo ahí al origen del origen. El origen del origen es que los tejidos, no solamente el que reemplazaron, ya hay otros tejidos que no están comiendo, no se están remodelando. Nuestro cuerpo es una máquina y esta máquina tiene que repararse. Y la única forma que tiene la máquina de repararse es que nosotros le podamos dar los ladrillos para repararse. ¿Cómo lo hacemos entonces? A través de la eliminación de la convergencia molecular. Entonces fíjense en este plato. Ese plato que ustedes están viendo en pantalla, tómenle una foto, tómenle un registro de pantalla y salga y hágalo lo más rápido que pueda. Porque eso es lo que ustedes están viendo ahí, es oro molecular para una enfermedad como la osteoartrosis, como la artritis, como la sarcopenia. ¿Por qué? Porque en ese plato que ustedes están viendo el correcto uso de las moléculas sin convergencia molecular con unas altas concentraciones de aminoácidos que son altamente efectivas para ese proceso de remodelación. Entonces fíjense en este plato que ustedes pueden estar disfrutando en cualquier momento del día. Tenemos, por ejemplo, arándanos. Si no hay arándanos, por ejemplo, mora o fresa o cualquier tipo de, digamos, fruta, pero recuerden que no podemos combinar frutas porque haríamos convergencia, entonces solamente vamos a usar una, en este caso el arándano. Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, el queso crema, pero no puede ser una cucharadita, tiene que ser una gran concentración precisamente para que la proteína de ese queso esté en altas concentraciones. Vamos a agregarle entonces crema de leche sin azúcar, que va a ser nuestra grasa. Nosotros hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades, tanto de las diferentes variedades de queso y sus ventajas como alimentos oromolecular. Hemos hablado también de la crema de leche y sus beneficios. Y vamos a colocarle gelatina, que sería entonces, la gelatina sería un alimento libre, precisamente por lo que les contaba que no se puede clasificar como carbohidrato, ni como proteína, ni como grasa. Y vamos a colocar esa gelatina con zumo de limón y un edulcorante al 100%, que puede ser stevia. Entonces fíjense que en ese plato no hay convergencia molecular. Y la gelatina está almacenando dentro de su preparación el ácido ascórbico del zumo de limón y todas las propiedades de la crema de leche y las proteínas del queso crema. Ahora, de las cáscaras del arándano vamos a sacar todos esos antioxidantes. Entonces fíjense que este platico, que muchas veces puede ser un postre que uno ve y uno dice, no, yo no me como esto porque de pronto me va a sentar mal. Al contrario, ese postre
puede ser oro, y es oro para las articulaciones que no se están remodelando. Ahora, usted puede hacer diferentes variaciones, puede ponerle otra fruta si quiere, pero sin convergencia, puede cambiar el queso crema por queso fresco, o puede cambiarlo por otro tipo de proteína, por ejemplo, si quiere una proteína de soya, puede agregarle otra cosa que no sea crema de leche, por ejemplo, aceite de coco, que también ya hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades, pero aquí lo importante es que utilicemos entonces la gelatina sin azúcar. Ahora, si queremos una gelatina efectivamente de origen de planta que no sea, digamos, de origen animal, la única forma que tenemos es el agar-agar, que sería el más similar, pero ese agar-agar no va a tener las mismas características de los aminoácidos que tiene la gelatina. Entonces, este platico que estamos viendo acá es oro molecular.